Bueno, señores, seguimos con el programa Foliges aquí en Cablevisión, Canal 21, 6 de la tarde con 31 minutos, y como les señalaba, nuestro invitado de hoy es el doctor Javier Estrada Pozo. Él es candidato de Fuerza Popular con el número 7, y aquí conozco desde hace muchísimo tiempo, como estaba muy jovencito. Yo trabajaba en el partido Satélite y él hacía sus pininos políticos demasiado joven. Ahora le digo cuántos años tienes, bueno, no voy a decirlo yo, pero lo importante es que estamos por ahí, aunque yo lógicamente le llevo mucho, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Enrique. Gracias por haber tenido la gentileza de haberme invitado a tu programa, y acá estamos para conversar ya sobre todas las preguntas que sean convenientes y necesarias. Bueno, yo le digo al público de que te conozco tanto tiempo, estabas muy jovencito, yo trabajaba en el Vespertino Satélite, hacía todo lo que era la parte política, escribía sobre política, te conocí ahí, eras uno de los jovencitos que aparecía en el Partido Aprista con mucha fuerza, y tenías una presencia importante también en el UPA, porque todo el mundo ya te identificaba en ese sentido, desde esa época, porque integrabas un movimiento dentro del UPAO. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos hecho actividad política desde muy joven, dentro de mi partido, el Partido Aprista, desde la Juventud Aprista Peruana, que hemos militado desde los 15 años de edad, y luego cuando ingresamos a la Universidad Pibante Norrego también hicimos política universitaria. Antes en la Universidad Pibante Norrego pues había elecciones estudiantiles para elegir los representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno, y hemos participado activamente ahí, pues, ¿no? Y bueno, y ahí hemos coincidido pues con grandes amigos que también están en la política actualmente, ¿no? Tu relación con el APRA surge de, como dices, de la juventud, de la niñez. De los 15 años, claro. 15 años. ¿Cuándo se rompe? No, el APRA dejó de... yo ya estaba un poco alejado del partido, pero el partido, cuando quedó desafiliado, yo ya no me volví a afiliar. Entonces comencé pues a tomar otro rumbo, me dediqué también a mis temas ¿Estamos hablando personales. de cuántos años desde la desafiliación? Estamos hablando del... eso ha sido hace 4 años, creo que ha sido, no me equivoco. Antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Entonces estamos hablando de unos 5 o 6 años. Claro. Ahí empezó la desafiliación. Ahí el partido dejó de tener presencia. Claro, la última elección que participó el partido fue cuando lo sacan a Vizcarra, pues. Justo cuando lo sacan a Vizcarra y perdimos en esa época, se perdió la inscripción del partido. Y de ahí la vida del partido también totalmente distante, no había, yo siempre recuerdo el local del partido muy lleno, el local estaba totalmente vacío, casi la gente empezó a irse por todos lados, ¿no? Claro, muchos excompañeros también comenzaron a tomar sus propios rumbos, ¿no? Sí. Los motivos no lo sé, los motivos, ya cada quien tiene sus propios motivos personales. Sí, varios de ellos los conocí, los identifiqué en otros movimientos, otros partidos. ¿Y cómo llegas acá y cómo llegas a Fuerza Popular? Bueno, yo, como tú sabes, yo estoy en actividad política hace muchos años, pues, ¿no? O sea, conocemos gente de diferentes partidos, no de ahora, de hace muchos años, de todos los partidos, ¿eh? Claro. Del hecho de que haya estado en política desde los 15 años me ha permitido conocer dirigentes de todos los partidos de Fuerza Popular, de todos, con algunos simplemente de hola, con otros somos amigos, ¿ya? Entonces yo ya estaba libre, y me llegó la invitación, entonces, y me afilié a Fuerza Popular, ¿no? Y acá estamos ahora. Te afiliaste a Fuerza Popular, pero ¿tú tenías algún temor por el hecho de ser compañero, por las formas como se trataba siempre? No, la verdad no, porque mira, yo creo que cumplí un siglo en el partido, ¿ya? Yo en el Partido Aprista todavía conservo muchas amistades, muchos amigos. Eso no se pierde en la política, ¿no? Eso no se pierde nunca. Yo les deseo que en este proceso electoral les vaya bien. Ya de corazón espero que les vaya bien a todos mis excompañeros, ya, porque eso va a ayudar a fortalecer la democracia. Claro, que es importante. Es lo que yo quiero que la gente entienda. Un buen político debe comprender y entender que debe establecer su propio camino, su propio destino. Y si el destino no se relaciona, se vincula con los demás, es porque tú has tomado otra decisión, o ellos o tú. Hay que respetar eso, mientras las ideas se propongan y se planteen,
y la disputa sea de ideas, todo bienvenido. Sí, mira, yo no, dentro del partido no ha habido, en mi caso personal, nunca ha habido un conflicto interno, nunca he tenido problemas con ningún dirigente o compañero o ex dirigentes que haya motivado mi salida, no, para nada, no. Yo, fue una decisión libre y voluntaria que escogí seguir otra alternativa. Ahora, te voy a traer a la vida actual, porque ya lógicamente quería que la gente un poquito también se entere, ¿no? Del pasado que ha tenido Javier. No es un pasado negro ni oscuro, no, al contrario, pero que sepa que él fue desde muy joven compañero y que hoy en día toma la decisión y desde hace mucho tiempo viene trabajando con Fuerza Popular. Javier, tú eres abogado. Correcto. Yo recuerdo que cuando estaba, y lo acabo de mencionar por un ratito, unos momentos atrás, cuando estaba Dina Boluarte, el Parlamento decía que Dina Boluarte no podía actuar si no estaba autorizada. Me acuerdo por el tema de las operaciones, y decía, si ella se va a operar, necesitamos saber, el Perú no puede estar un minuto sin un presidente, porque ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede suceder? Y resulta que hoy día lo vacan al señor Gerí y no vamos a tener presidente hasta dentro de 26, 27 horas. Claro, hasta mañana, 6 de la tarde, creo, la elección, ¿no? ¿Cómo puedo entender yo este país? Mira, a ver, los abogados tenemos distintas opiniones, ¿ya? Inclusive en la actual había abogados muy respetables constitucionalistas que decían que el tema de la censura no procedía, que de frente tenía que ir a la vacancia. Y lo hemos visto por la televisión. En el caso de Dina ha sido igual, ¿no? Igual, había algunos juristas que sí, otros que no. Pero más allá del tema legal es el tema, digamos, moral, de transparentar las cosas. Hay que transparentar las cosas. Ella ocultó, ¿no? Lo hizo, como dice, entre gallos y medias noches. Y eso fue el problema de ella. En todo caso, a la gente no se le debe decir que un candidato presidencial o un presidente no puede dejar de ser presidente ni siquiera un minuto por lo que puede suceder. Claro. ¿Qué pasaría si hoy día nos declaran la guerra y no tenemos presidente? Estamos sin presidente. Solo tenemos al Consejo de Ministros, que es el que está, digamos, legalmente pero en actividad. No tiene la capacidad. Pero no tiene la capacidad porque no tenemos presidente. ¿Qué pasaría si sucediera un siniestro, de esos increíbles siniestros que están? ¿Qué pasaría en este país? Por eso que a veces yo lo que digo es, los políticos tienen que entender que cuando sea una ley o cuando sea una norma o cuando se quiere dar explicaciones, tienen que ser conscientes también de que de los actos que van a realizar. Hay que saber especificar. Y de los actos que vas a realizar, porque en el caso de Dina, pues ella era la presidenta, no tenía accesitario, entonces se podía quedar de repente en el quirófano. Uno nunca sabe, ¿no? Aparentemente le hicieron algo no grave, algo que no implicaba nada de riesgo, pero a veces uno nunca sabe. Los políticos y los que hemos decidido abrazar la vida política, tenemos que transparentar las cosas y nos convertimos en personajes públicos. Claro, y nos convertimos en personajes públicos, obligadamente. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones nos pide que llenemos nuestra hoja de vida, ¿no es cierto? Y todas las cosas que nos pide, y es de acceso público. Javier, ¿tú querías o tú planteabas dentro de tu propuesta personal, porque lógicamente es personal, que se debería cesar o se debería vacar a Gerí? Mira, ahorita lo han censurado a Gerí. Sí. Viene lo que falta de febrero, marzo, abril, mayo, junio. 4 meses. El nuevo gobierno que va a venir con su nuevo gabinete, porque viene con un nuevo gabinete, ¿qué va a hacer en 4 meses? ¿Qué va a hacer en 4 meses? ¿Algo va a hacer? ¿Un nuevo gabinete? Entonces, ¿tú crees que esto es más que vacarlo por lo que ha pasado y por lo que las relaciones que ha tenido con los chinos o las chicas que ha contratado? ¿Tú crees que esto es político? ¿Tú crees que esto es político? Nadie en su más hondo juicio sería capaz de defenderlo a Gerí con los presuntos actos delictivos que ha cometido. Presuntos, porque al final el Poder Judicial, que eso se tiene que investigar. Correcto, eso se tiene que investigar, pero nos queda 4 meses, ya va a venir un nuevo presidente o presidenta. La pregunta es,
¿qué va a hacer en estos 4 meses con su nuevo gabinete? Claro, o sea, En el tema económico, en el tema de inseguridad, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, mientras se siente un ministro, el ministro luego después se demora 1 o 2 semanas sin cambiar sus viceministros. pero esta es la mejor demostración que el país se mueve. Es una decisión política, Claro, es una decisión netamente política. pero se mueve porque el Congreso políticamente maneja este país. Es el Congreso. El Congreso, bueno, está dentro de sus atribuciones hacerlo también. Manejar como lo hace el país. No, dentro de sus atribuciones está hacer, digamos, ya sea censurar o vacar al presidente Yo te encargado. digo, por ejemplo, está dentro de sus atribuciones, pero el tema es más de fondo. Pero El tema es más de fondo. A ver, este Congreso actual, ¿quién lo eligió? ¿Y cómo se eligió? ¿No lo eligió la población? No con una mayoría de Perú Libre, donde lo propusieron a Castillo de presidente y a Dina de vicepresidenta, y luego después Perú Libre no se ha partido. Ahorita creo que hay hasta 4 facciones que se ha partido, luego primero se partieron en 2, luego al resto lo tenemos en otros partidos. Desde ya ha venido el problema, entonces ahí está el problema, ahí ha empezado el problema. No, yo te señalaba porque la gente tiene un concepto muy claro del Congreso de la República y de los políticos. ¿Ah? Tú cuando lo conversas a cualquier persona de la calle, te dice que el político es un ladrón, solamente sube para robar. Y lo peor de todo, que en este Congreso se ha demostrado que hay muchos parlamentarios, por ejemplo, que le han quitado la plata a la gente. Que se han dado el lujo de que su secretario le limpie las uñas en pleno Congreso de la República. Y tú estás hablando de ética y de respeto a lo que significa el concepto que la gente tiene de esa necesidad de buenos políticos. Y no les ha pasado nada a ellos. Ellos siguen ahí. No siguen ahí. Pero el candidato del presidente de inmediato lo saca, pero ellos siguen ahí. Entonces el problema va en eso, ¿no? ¿Cómo entender un Congreso tiene mucho más poder que un presidente de la República? ¿O podemos nosotros entender que ya el Congreso ha asumido una condición que no le corresponde? Digo yo. No, vuelvo a repetir. El Congreso asume sus funciones de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. ¿Ya? Eso es lo que hace el Congreso. Si el Congreso, en su momento, después de que lo vacan a Castillo por el intento de golpe de Estado, aunque muchos no lo quieran, digamos, aceptar, eso fue público, ¿quién fue la que le seguía? Era Dina Boluarte. ¿Ya? Ahora, es cierto también que hay congresistas, pues como lo acaba de mencionar, pero ¿quiénes los protegen? La gente de su mismo partido, ¿no? O se protegen ellos. El Congreso termina siendo un ente. Empiezan por su mismo, pero ese es ahora. Eso es lo que la gente quiere cambiar. Pero la gente eso lo tiene en sus manos. Para eso debe la gente. El problema es que a veces vamos a votar simplemente por el que más saca propaganda, por el que más propaganda realiza, por el que tiene más plata de repente, ¿no? Porque tiene más dinero, que tiene los medios a veces un poco más de llegar a la población, o de repente también, a veces el voto de cólera también, ¿no? Yo te pregunto esto porque tú eres joven, bueno, ya me has dicho tu edad, no la voy a decir yo, pero dentro del partido hay gente que ya viene con digamos, un camino, un recorrido bastante largo, han sido ya candidatos anteriormente, han tenido presencia, incluso han estado en el Congreso de la República. Y tú te vas a enfrentar simplemente a ellos, a tus colegas de partido, porque sobre esa base tú vas a poder ingresar o no al Parlamento. No te enfrentas a los demás, te enfrentas a tus propios colegas. No, pero acá, mira, primero yo soy trujillano de nacimiento. Ya. Acá estudié mi primaria en la Escuela Municipal 81.008 de la Avenida Perú, estoy en el Colegio San Juan, promoción 90 Guillermo Urbina Prado, estoy en la Universidad Privada de Nuevo Rego, y yo puedo decir, pues, oye, te encuentras con la gente de tu promoción, tus amigos, he hecho actividad política desde muy joven y siempre he estado vinculado a temas sociales. Acá vivo, acá he trabajado toda mi vida,
acá vive mi familia es de acá, de La Libertad. Entonces, esa es creo que la ventaja. Y no tienes denuncias de ninguna naturaleza. No, yo no tengo ninguna denuncia penal ni ninguna sentencia Ya, penal. eso es lo que yo quiero que la gente entienda al otro lado, ¿no? Al otro lado. Pero ahí está, pero pueden, o sea, todos pueden revisar, ahí está en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo lo que quiero es que entiendan eso, digo, de todo lo por eso que le digo a la gente, tú elige bien, no, elige a la persona, no elijas, a veces dice, no me interesa, no me gusta el partido, pero dentro de los partidos hay gente que sí, realmente es valorada, es reconocida por sus condiciones, sus capacidades. Yo no estoy en contra. Yo he decidido acá no apoyar solamente a Alianza para el Progreso, a ninguna propuesta, no tengo publicidad, no tengo nada, pero por una razón personal, que yo creo que tienen que entender la población. Tenemos muchos años de gobierno de APP y no hemos crecido nada. Nos hemos estancado. Lo que hemos hecho es crear una sociedad distinta de puros apepistas que tienen trabajo, que tienen condiciones, que gozan de todos los beneficios, municipalidades, gobierno regional, todo tienen. Y nosotros no entendemos que eso nos está haciendo daño. Lo mismo pasó en el APRA, cuando te acuerdas años atrás, todo era prismo. Entonces lo que necesitamos es una actitud más demócrata, pero para eso necesitamos conocer bien a los candidatos, muy bien a los candidatos. Yo por eso te invité acá a conversar, para que la gente también te pueda conocer, porque pude haberlo hecho con los demás que los conozco, pero creo que eres un joven interesante, un joven que tiene muchas opciones y oportunidades. Pero ahora te quería decir, ¿tú crees? A ver, te vuelvo a preguntar, ¿por qué crees que la gente debe votar por Keiko Fujimori? Mira, ve, el fujimorismo ya tiene experiencia en el gobierno. ¿Tú crees? Claro, primero, claro, hablo del fujimorismo, porque si bien es cierto... Habla del padre, no habla de la hija. Pero está bien, pues, pero todo empieza desde el 90 con el papá, o sea, el fujimorismo empieza desde la época del 90 con el papá. Si el papá no hubiese llegado al gobierno o no hubiese formado lo que se llama el fujimorismo, ahorita no existía el fujimorismo, ¿no? Es cierto, ahora hay otro partido que se llama Fuerza Popular, ¿ya? Entonces, una de las cosas que vamos a comenzar a repetir, las cosas que dieron resultado en la época del fujimorismo, ¿ya? Una de las cosas primero que hizo el fujimorismo, que hizo Alberto Fujimori, apoyó directamente a los niños y adolescentes de los colegios públicos, con zapatos, con mochilas, con cuadernos, directos, un apoyo directo. Y desde que terminó el gobierno con uniforme, y desde que terminó el gobierno de Alberto Fujimori, mira, eso nunca más se volvió a realizar. Y supuestamente todos eran gobiernos del pueblo, ¿no? Del pueblo, y nunca más apoyaron al pueblo. En la época de Alberto Fujimori se comienzan a entregar los títulos de propiedad a través de COFOPRI de manera gratuita. En esa época se firmó un convenio para fortalecer, y lo que ahora se va a realizar es volver a fortalecer y apoyar con toda la logística necesaria para que COFOPRI vuelva a entregar los miles de títulos de propiedad, porque eso es un proceso, no es que ya a ti te entregan tu título de propiedad, son los ingenieros que van, que tienen que hacer una evaluación, etcétera, etcétera. Ya, eso se tiene que volver a realizar. Se apoyó mucho también a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, con desayunos en los colegios, con almuerzos inclusive, y de calidad, ¿no? Como ahora, pues, lo que ha ocurrido, ¿no? O lo que ocurre, ya le dan un desayuno a los chicos, a la media hora están todos en el hospital, no, con lo que pasa con Caliwarma. Ya, eso es con respecto a lo que es ejecutivo. Tu trabajo como tal, como diputado de la región, ¿qué es lo que tú propones, qué es lo que planteas, qué crees que se debe hacer para mejorar? Mira, tengo muchas cosas en mente. Una de las primeras cosas que voy a hacer que se declare, digamos, de interés nacional el servicio de agua potable y desagüe en la provincia de Trujillo. ¿Y por qué te digo? Porque en la parte alta de La Esperanza y del Alto Trujillo existen miles de pobladores que todavía no tienen agua, no tienen título de propiedad, lógicamente, desagüe menos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó acá? En la época del finadito Elidio Espinosa, se inició, y él puso el dinero, creo que costó, no me acuerdo exactamente, no tengo la cifra exacta, no la quiero dar para no equivocarme, pero costó varios millones de soles, eso sí te lo digo.
¿Qué se hizo en ese momento? Se inició un expediente técnico. ¿En qué consistía este expediente técnico? En sacar agua del Laredo, hacer unos pozos, esos pozos, y luego después, a través de unas máquinas especiales, se iba a llevar a la parte alta de La Esperanza, el Alto Trujillo, ahí se iba a instalar el agua en unos tanques y luego de ahí iba a bajar hacia abajo. Entonces, ese expediente, por desidia de las actuales autoridades, ya caducó porque tiene un tiempo de duración, o sea, no han sido capaces de gestionar con el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto. O lo actualizamos, dudo mucho, o hacemos un nuevo expediente técnico. Esa es una obra de gran envergadura, millonaria, pero hay que hacerlo. Sí, estaba el expediente técnico, ya estaba hecho ya. Estaba hecho. Entonces, te digo porque yo estoy visitando mucho los asentamientos humanos y he tenido que un poco empaparme de la realidad y ver la manera como les puedo apoyar. Ahora, desde que se hace el expediente técnico hasta que ellos tienen agua en sus casas, por lo menos eso va a demorar un promedio de 5 años, años más, años menos, por lo menos, demora tiempo, porque por ahí han ido a otros candidatos a decirle, mira, vota por mí, el otro año te voy a traer agua, porque siempre hay, y yo he sido sincero con ellos, ¿no? Porque he tenido que consultar con algunos, yo soy abogado, no soy ingeniero, y he tenido un poco que empaparme de la realidad, ¿ya? De la realidad. Entonces, yo te comento algo que de repente puede ir con eso. Yo con la revista Tú Eliges entrevisté alguna vez a un gerente general de Sedalip y yo le hice la pregunta respecto al tema del agua en Trujillo, y él me dijo, nosotros podemos resolver el problema de agua de todo Trujillo, si hacemos 15 pozos de agua en el terreno que tiene Manuelita, porque el agua ahí fluye. O sea, tenemos agua, lo que tú dices es cierto, tenemos agua. El problema es de que Manuelita no quiere soltar los terrenos porque son, según ellos, propietarios de los... pero ya hubo un expediente técnico, además el Ejecutivo eso lo puede realizar puede conversar con la empresa. Yo te digo eso para efecto de que sí es factible, y es posible porque se habla de muchos millones para hacer obras de una y el expediente técnico ya estaba hecho, o sea, costó varios millones de soles hacer un expediente técnico. Y la desidia de las actuales autoridades lo han dejado pasar. Sí, yo creo que... Ya lo han dejado pasar porque ya el expediente técnico tiene un tiempo de duración. O sea, que la otra parte era buscar el financiamiento, o sea, simplemente no les interesó y no les interesa. Tampoco se les estaba rompiendo el gran negocio de su vida. De repente, pero, o sea, no les interesa, o sea, no les interesa. Javier, te voy a dar 3 minutos para que le digas por qué razones tienen que votar por ti, cuál es el número que tú tienes y todo lo demás, explícale a la población que te está viendo. Bueno, gracias Enrique. A través de este importante medio de comunicación, quiero dirigirme a toda la población liberteña, a invitarlos este 12 de abril a marcar primero la K por Keiko Fujimori y luego a marcar la K para diputado de su amigo Javier Estrada Pozo y escribir el número 7. El número 7. Vamos a volver a hacer todas las cosas buenas que hemos hecho en los 90, lo vamos a volver a repetir. Eso ténganlo por seguro. Vamos a volver a entregar miles de títulos de propiedad a través de COFOPRI. Vamos a volver a llevar ayuda a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Vamos a volver a apoyar a los colegios, a los niños y adolescentes de las instituciones públicas, con zapatos, con cuadernos, con uniformes, como ya lo hemos hecho, y lo vamos a volver a hacer. Muchas gracias. Bueno, señores, nosotros, a ver, ¿quieres? Sí, ya, vamos a un minuto. Mañana nos reencontramos, tenemos una entrevista, 6:30 de la tarde, la vamos a hacer con un candidato presidencial, Paul Jaimes, del partido Progresemos. Va a estar con nosotros desde la ciudad de Lima, vamos a conversar con él sobre las propuestas que tiene. Aquí tiene a candidatos interesantes, nosotros los hemos traído aquí también al programa, hemos conversado con ellos. Y lógicamente nuestra intención es saber qué pueden hacer o qué se puede hacer por la libertad, ¿no? ¿Qué se puede hacer por la libertad? Nosotros estamos siempre desesperados de entender que el país es uno solo, eso es cierto. Pero ayer, por ejemplo, teníamos a Régulo, un candidato nos decía, en el Cusco la seguridad ciudadana es muy notoria, es muy evidente.
ahí no hay extorsiones, no hay sicariato, el turismo es elevado. Aquí nosotros tenemos extorsiones, sicariatos, no podemos instituir una pequeña mini empresa porque de frente nos vienen y nos cobran. Pero entonces la culpa y responsabilidad estando en un país, ¿de quién es? En el caso del Cusco, se vive bien, se vive tranquilo, no hay lo que hay acá en La Libertad. ¿Culpa de quién? ¿No son de las autoridades? Y eso es lo que me preocupa, con toda sinceridad me preocupa, y por eso tomé alguna decisión que yo la hago pública todos los días. Necesitamos gente que realmente haga de esta ciudad algo distinto y diferente, que tenga mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero sobre todo la profesionalización y técnicos capacitados para enfrentar nuestros problemas. No aquel que viene simplemente porque, bueno, le limpiaba los zapatos o los franoleaba a César Acuña. No es la idea esa. Necesitamos técnicos que egresen de las universidades y que tomen el control de las instituciones para que podamos hacer cada vez cosas mucho más grandes. Así que mañana traeré a un candidato presidencial que de alguna manera nos explicará también qué cosa y qué propuestas tiene para nuestra nación. Ojalá que lo puedan escuchar. Nos estamos contando el día de mañana.